Muy buen día a todos. Entrando un poquito en tema, en esto de la prevención y del diagnóstico temprano, pues hay cientos de cosas que todos nos podemos hacer preguntas, ¿no? Y obviamente yo creo que si no va todo esto ligado a cambios en la política pública, pues obviamente es difícil poder encontrar un buen enfoque de esto de la prevención. Pero bueno, entrando un poco en tema, ustedes saben que, por ejemplo, el cáncer de pulmón es el cáncer de más letalidad a nivel mundial. Y obviamente, pues, el principal factor de riesgo hasta la fecha, pues, sabemos que es el tabaquismo. Entonces, en México, por ejemplo, 50% de los tumores pulmonares, pues, son asociados al consumo de tabaco, pero también tenemos un 50% de personas que no tienen consumo de tabaco, o sea, que son personas que se exponen de una manera, por decirlo así, medio entre ocupacional y ambiental. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una muy buena cantidad de personas que, por ejemplo, trabajan en cocinas públicas, trabajan en ramas de la construcción, trabajan en las parrillas, por ejemplo, a todos los que nos gusta la carne. Digo, o sea, entonces, este tipo de personas tienen una exposición ocupacional y uno de los puntos que no se ha podido permear es el asunto de poder lograr que el cáncer pulmonar no derivado de la exposición al tabaco se considere como una enfermedad ocupacional. Entonces, por ejemplo, parte del problema es que el puro hecho de que una persona desarrolle cáncer pulmonar traduce ya casi en una etapa temprana una mortalidad del 30%. O sea, si yo, por ejemplo, desarrollo un tumor pulmonar y me lo encuentro en una etapa temprano, ya de entrada, aunque me lo encuentro en una etapa 1, tengo 30% de posibilidades de estar muerto de la enfermedad a 5 años. Entonces, realmente el reto del cáncer pulmonar es encontrarlo en una etapa preclínica. ¿Qué sucede, no? En esto de detección temprana y escrutinio, en el 2010, por ejemplo, la Asociación Americana de Cáncer publica que no existe un estudio que realmente se pueda encontrar como escrutinio para cáncer de pulmonar en individuos asintomáticos. O sea, por ejemplo, si uno quisiera decir, ¿sabes qué? Vamos a detectar cáncer pulmonar en todos los que estamos aquí presentes, pues realmente, por ejemplo, si no tenemos algún factor de riesgo, sería inclusive ocioso ponernos a querer detectar cáncer pulmonar. Esto es parte de las razones del escrutinio. O sea, se sabe que, por ejemplo, en etapa 1, pues lo que les comentaba, la supervivencia es del 70%, pero la mortalidad es del 30%. Y obviamente, cuando tenemos una lesión periférica, un nódulo pulmonar menor a 1 centímetro, nuevamente estos nódulos pulmonares tienen baja tasa de ser tumorales, pero cuando se llegan a resecar, pueden tener un índice de supervivencia hasta del 80%. Entonces, por ejemplo, parte de lo que se han tratado de hacer en los últimos trabajos y en los últimos años es encontrar cuál es el grupo de riesgo sobre los cuales se tenga que trabajar en cáncer pulmonar. En cáncer pulmonar hay dos temas medio interesantes. El punto es qué se opina y cómo se estigmatiza a la persona que es adicta al tabaco. Y se estigmatiza muy parecido a aquel que también tiene cualquier otro tipo de adicción. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla a nivel, por ejemplo, de discusión de autoridades gubernamentales, por ejemplo, acerca de, por ejemplo, coberturas, por ejemplo, para el cáncer pulmonar, normalmente lo primero que te dicen, bueno, es que ellos se lo buscaron. Y entonces uno se queda diciendo, bueno, espérame, pero el que autoriza, el mismo gobierno o las mismas autoridades sanitarias son las que autorizan el consumo del tabaco o la comercialización. Y para esto también resulta que se cobra un impuesto muy alto sobre el consumo del tabaco, o sea, casi un 300% adicional del costo del tabaco para efectos de recaudación tributaria. Entonces, existe un estigma muy importante cuando uno habla de hacer prevención, por ejemplo, o hacer diagnóstico temprano en pacientes o en personas que tienen riesgo de cáncer pulmonar. ¿Cuál es la medida preventiva más eficaz? Pues no fumar. O sea, ¿quieres quitarte el 50% de riesgo de cáncer pulmonar? Bueno, pues no fumes. Pero el problema es las personas que fuman. Y entonces entramos en un tema muy interesante, que es el tema de las adicciones. Y uno de los problemas de las adicciones es que normalmente se tienen dos vertientes de adicciones. Normalmente cuando uno dice es que esa persona es adicta o es un vicioso, normalmente uno piensa en una persona que por voluntad propia resulta que agarra y empieza a tener una adicción y no se enfoca como un problema de una enfermedad o como un problema de patología. Y lo que se sabe acerca de las adicciones es que, por ejemplo, adicciones como el alcoholismo y el tabaquismo tienen que ver con la expresión de ciertos genes de susceptibilidad. Entonces,
Yo puedo, por ejemplo, fumar, puedo inclusive tomar, y si yo no tengo los genes de susceptibilidad, lo más probable es que no desarrolle ni alcoholismo ni desarrolle una adicción al tabaquismo. Pero si sí los tengo, entonces, aunque me exponga discretamente poco a la sustancia, seguramente voy a desarrollar una adicción, y por lo tanto esto tendría que ser tratado como una patología, no como un estigma. Puntos así importantes. Entonces, voy a seguirte un poquito con esto. Un tema que me tocó dar hace poquito en una plática que para ser bastante interesante, que fue en la secundaria de mi hija, es que me preguntaron que les dieran una clase de un tema sobre adicciones. Y en adicciones resulta de que el único documento que tenemos cercano para poder entender algo de adicciones es la Encuesta Nacional de Adicciones del 2011. Y entonces en la Encuesta Nacional de Adicciones del 2011, si ustedes se dan cuenta, y la leen un poquito, se dan cuenta que la edad de inicio del tabaquismo en México es entre los 11 y los 12 años. Entonces, para cuando tú das una plática de adicciones a personas de 13 o 14 años, quiere decir que ya pasaron 2 o 3 años de que estas personas están fumando. Por lo tanto, la capacitación en adicciones tendría que ser a los 8 o a los 7 años. Y el otro punto interesante, el inicio temprano del uso del tabaco es el inicio también con la significancia estadística para poder entrar a drogas más duras, como lo viene siendo marihuana y posteriormente cocaína, cristal y etcétera. ¿Cuál se imaginan que fue el dato que tuvo significancia estadística para que las personas consumieran droga y tabaco? El que lo tuvieran cercano a ellos. ¿Qué quiere decir? Que un familiar, un amigo o alguien cercano al niño tiene disponibilidad para acceso a alguna de estas cosas. Entonces, eso es un punto que hay que tomar en cuenta, o sea, que realmente el impacto de esto tiene que ver con circunstancias en salud pública a edades tempranas de desarrollo de la niñez. Si se empieza a aplicar ahí circunstancias de capacitación, de conceptualización, de educación en salud para todas estas personas, normalmente este tipo de temas los vamos a disminuir de manera automática. Ahora, regresando un poquito al tema de cáncer de pulmón, estos son problemas importantes. Es la detección en etapa preclínica, es un tema que es básico, o sea, normalmente la etapa preclínica es una etapa en donde es asintomático el cáncer de pulmón. Hoy en la mañana se tocaba un poquito acerca de cuando un paciente tiene un síntoma que no mejora, hay que detectar un cáncer. Nuevamente, cuando un cáncer empieza a dar un síntoma que no mejora, es muy factible que lo encontremos ya en una etapa avanzada. Cuando un tumor tiene una afectación a nivel orgánico, lo más probable es que ya tenga diseminación. Entonces, lo más interesante en un cáncer para detección temprana es encontrarla en una etapa preclínica. Y entonces, se han hecho muchos estudios, dentro de los cuales pues, se encuentra, por ejemplo, la comparación entre radiografía de tórax y citología de esputo. Entonces, normalmente se han aleatorizado estudios grandes de 30,000 individuos, y lo que se han dado cuenta de que hacer esto, por ejemplo, a población abierta, sinceramente, básicamente no tiene impacto. O sea, es básicamente similar, no tiene impacto, y entonces, por ejemplo, normalmente cuando se toma en cuenta la radiografía de tórax y la citología de esputo, por ejemplo, para un método de diagnóstico temprano de cáncer pulmonar, esto no tuvo impacto ni en la supervivencia ni en la mortalidad. Hay 3 estudios fundamentales en esto de la detección temprana de cáncer pulmonar. Son estudios interesantísimos y de muchísimos pacientes. Uno, por ejemplo, es este, que es el Nelson Trial. El Nelson Trial es un estudio publicado en England Journal of Medicine en 2011, pero que cada año tiene seguimientos a 8, a 10 o a 15 años. Y básicamente lo que se hizo en este estudio fue comparar lo que es la radiografía de tórax contra la tomografía de baja tasa como medida como método de detección temprana de cáncer pulmonar. Lo que se hizo fue aleatorizar pacientes, un total casi 15,000 pacientes en cada brazo, de hacerles una tomografía en un tiempo 0, al año, a los 2 años, y ahorita se hizo un seguimiento hasta 2 años y medio después, o sea, 4 tomografías. Y por otro lado se les hacía tele de tórax. ¿Qué grupos se eligieron? Se eligieron grupos de alto riesgo. ¿Quiénes eran grupos de alto riesgo? Bueno, aquellos pacientes que tuvieran de menos el consumo de 15 cigarrillos diarios por el término de 25 años o 25 cigarrillos por el término de 10 años. O sea, por el término, perdón, de 30 años. Entonces eran fumadores intensos. Y bueno,
Esto que ven, aquí les voy a presentar un montonal de datos, pero puntos importantes, por ejemplo, son aquellos que resultaban un dato positivo. Un dato positivo era un nódulo pulmonar que medía en la tomografía por arriba de los 4 milímetros y a nivel de radiografía de tórax cualquier nódulo, o sea, cualquier hallazgo. Y fíjense lo que encontraron. Normalmente aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, en tomografía en tiempo cero, casi encontraron un hallazgo positivo en el 27.3% de los pacientes contra 9.2% de la radiografía de tórax. Entonces, por ejemplo, normalmente lo que hacemos nosotros es estar mandando radiografías de tórax, pero fíjense ustedes, la asertividad del estudio es mucho más asertivo hacer la tomografía de baja dosis. Ahora, ahorita les voy a decir algunas críticas de esto. Por otro lado, tenemos las edades, por ejemplo, a donde se hicieron este tipo de estudios. Fíjense ustedes, la mayor parte de los estudios estuvieron concentrados en los rangos entre los 55 y los 75 años de edad. La mayor parte de los pacientes participantes, fíjense aquí, fueron casi 50,000 pacientes, hechos fueron pacientes blancos, y de repente encuentran unos datos así como que estos de hispánicos o latinos de 479 pacientes, y luego encuentran unos grupos más extraños todavía, ¿no? Ni hispánico ni latino. ¿Quién sabe quiénes son esos? O sea, digo, entonces, si no es hispánico ni latino, entonces pues es algo muy raro. Entonces, por ejemplo, el estado del tabaquismo, por ejemplo, exfumadores, por ejemplo, que parte del grupo de inclusión eran personas que calificaban personas que hubieran suspendido tabaco hasta hace 15 años. Si tenían más de 15 años de haber suspendido tabaquismo, no participaban en el estudio. Y bien, ustedes ven esta tablota y dicen, pues está de flojera. Pues sí, cierto, sí está de flojera, pero hay algunos datos que hay que rescatarse. Miren, por ejemplo, cáncer confirmado, por ejemplo, fueron alrededor de 3.6% de la muestra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de 18,146 tomografías, únicamente 549 tomografías resultaron positivas para cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente fueron 17,500 tomografías que no fueron positivas para cáncer. Entonces, si uno eso lo traslada a un costo en salud, es exorbitante el tema, o para una campaña de detección temprana de cáncer pulmonar. Y por otro lado, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, qué se le hizo después a los pacientes que tenían cáncer diagnosticado, fíjense ustedes esto, biopsias, por ejemplo, transtorácicas, que son tomografía, 1.4% y 3.8% lo que son broncoscopías. Esto es un problema real. El cáncer pulmonar es un tumor que depende de recursos tecnológicos. Entonces, si tú no tienes para hacer una biopsia transtorácica un buen servicio de neumología y aparte o un buen servicio de broncoscopía, resulta que este paciente muy probablemente no llegue al diagnóstico. ¿Cuántos pacientes imaginan que más o menos en México, porque no tenemos una cifra exacta, se tratan por cáncer pulmonar a nivel anual? A ver, ¿quién vota por 1,000? ¿O por 2,000? Bueno, se tratan alrededor de 2,000 pacientes anuales en todo el país de cáncer pulmonar, y esta es la neoplasia más letal. Entonces, por un lado, tienes datos que dicen que es la neoplasia más letal, pero por otro lado resulta que se trata relativamente poco. A nivel de centros hospitalarios grandes, nuevamente el cáncer pulmonar va en el 4º lugar, primero cáncer de mama, normalmente van neoplasias ginecológicas, cáncer de colon y luego viene cáncer pulmonar. O sea, no es el tumor que más se esté tratando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un retardo muy grande y hay un subdiagnóstico gigantesco del cáncer pulmonar. ¿Qué otras cosas pasan aquí? Vean ustedes, este es otro dato interesante de este estudio del Nelson Trial. Aquí, por ejemplo, ustedes ven complicaciones relacionadas con el diagnóstico. O sea, fíjense nada más, 184 complicaciones relacionadas con el diagnóstico, pero lo interesante es que hubo 10 muertes, 1.5% de muertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el abordaje del paciente que tuvo cáncer pulmonar, de las tomografías que hubo positivas, simplemente en el diagnóstico ya hubo personas que se murieron. Y también hubo personas que se murieron relacionadas con falsos positivos. Entonces imagínense que les hacen una tomografía, sale un nódulo pulmonar y resulta que en la biopsia tienes una complicación y te mueres. Y resulta que ya cuando sale el reporte de la biopsia era un granuloma calcificado. Entonces es complicado de pensar que esto pudiera ser es un punto que hay que tener cuidado cuando se hagan ese tipo de campañas, por ejemplo, de manera abierta. Y bueno, sigamos con esto, es un poquito las etapas clínicas en donde se ha detectado. En aquellos pacientes que tienen riesgo y que se hacen tomografías de detección, lo que se encuentra es que para lo que es útil
la tomografía es para detectar pacientes en etapas tempranas, por ejemplo, en etapas casi similar a lo que pasa con la tele de tórax, pero aquí lo importante es esta línea roja que está acá abajo. 10.5% de los pacientes que se detectan en etapa temprana resulta que son un estirpe que es susceptible o digamos que de mejor pronóstico, que es el carcinoma bronquiolveolar, que actualmente eso ya no existe a partir del 2013, que actualmente se llaman adenocarcinomas lipídicos, pero que tienen un buen pronóstico y una buena evolución. Entonces, sirve para aquellos pacientes que les diagnosticas un tumor pulmonar, pero de aquellos que los encuentras con etapa 1 casi en el 22% de los pacientes, y hay otro 36% que tienes en etapa 4, pero realmente este es el grupo que se beneficia de hacerle una tomografía de baja tasa. Estos son unas slides que se presentaron el año pasado en la Conferencia Mundial de Cáncer Pulmonar, y lo que encontraron fue una cosa interesante, fue la sensibilidad de la tomografía para las diferentes etapas. Y ustedes vean, por ejemplo, esta es la tele de tórax. Esto que ven ustedes aquí es la tele de tórax. Vean ustedes la sensibilidad para etapa 1 de 16% contra 56% de la tomografía. Y, por ejemplo, si se ven para etapa 4, cuando el tumor ya está extendido, vean ustedes la sensibilidad. Es casi similar a hacer una tele de tórax que hacer una tomografía. Una tomografía da 98% de sensibilidad contra 96% de una tele de tórax. Entonces, para etapas tempranas, cuando se sospecha una etapa temprana, es mejor hacer una tomografía. Y en una etapa básicamente avanzada, pues básicamente es casi igual. Y esto que ven ustedes aquí, no se nota mucho, pero es la gráfica que dice cuándo es costo eficiente la tomografía. ¿Y en dónde lo toman en cuenta? Bueno, a una edad entre los 55 y 80 años y con menos de 15 años de haber suspendido el tabaquismo y con un consumo promedio de 30 paquetes anuales. Ese es el grupo que se beneficia de hacer escrutinio en cáncer pulmonar o hacer una detección temprana. Esto que ven ustedes aquí pues son las estirpes, lo que les explicaba un poquito sobre estirpes de buen pronóstico como el carcinoma bronquiolveolar. Tanto para la radiografía como para la tomografía se cumplen las dos premisas de que se detectan más tempranamente y también se detectan una estirpe tumoral de mejor pronóstico conforme más temprana es. Y estas son las causas de defunción de los diferentes pacientes. Por ejemplo, la mayor parte de las personas murieron de carcinoma broncogénicos o de enfermedades relacionadas con el tabaco. Y cuando ustedes buscan Nelson Trial, normalmente lo que encuentran es esta diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Fíjense ustedes, este es el diagnóstico de cáncer de pulmón con la tomografía. Se detecta más cáncer de pulmón con la tomografía que con la radiografía de tórax, pero ¿qué creen? Se mueren mucho más los de la radiografía de tórax que los de la tomografía. ¿Qué quiere decir? Que se detecta más tempranamente con la tomografía, por lo tanto sobreviven más. Y entonces esto llegó a esta conclusión, que el screening con tomografía de baja tasa reduce la mortalidad en cáncer pulmonar, pero hay que precisarlo, en grupos de alto riesgo. Ahorita les voy a explicar qué es. Hubo otros estudios, por ejemplo, como el estudio, este es el Estudio Nacional de Cáncer Pulmonar, es un estudio más viejito que se llevó entre el 2002 y el 2003, básicamente igual, comparando tomografía computada helicoidal de baja tasa con radiografía simple de tórax. Básicamente lo que encontró básicamente lo mismo, hallazgos en una población de alto riesgo que son lo que dicen fumadores pesados. ¿Sí? Y esto fue lo que sucedió. Bueno, en aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, tenían una lesión inicial, hubo una reducción en la mortalidad, y también el estarles haciendo tomografías seguidas, cada año, disminuyó la frecuencia de cánceres de pulmón de intervalo. Tumores que no se detectaran en los periodos interscreening. Que ese es uno de los puntos por los cuales ha sido también controversial la mastografía. La mastografía, por ejemplo, las personas, por ejemplo, las mujeres piensan que se hace una mastografía y es como un salvoconducto que las vacuna durante un año para hacerse otra mastografía y ahí no les va a pasar el cáncer. La verdad es que existe una muy buena cantidad de tumores de mama que se descubren en los periodos intermastográficos. Bueno, esto también hizo sentido con lo del estudio de Nelson, porque 18% de los tumores también eran indolentes o eran de estirpes de buen pronóstico. Entonces, obviamente, esto ha dado ciertas controversias
controversias porque ha habido ciertas controversias entre el estudio Nelson, el estudio NSLT, este otro estudio que es el estudio Dante, que este estudio que dijeron, bueno, vamos a hacerles tomografías y por otro lado el grupo control no le hacemos nada. Y fíjense lo que encontraron. En aquellos pacientes que se les hizo tomografía, esto que ven ustedes aquí, básicamente es las etapas tempranas. Estas son las etapas 1. Entonces vean ustedes, aquellos pacientes que se hacen tomografía siempre se detectan más en etapas tempranas en los diferentes estudios que con respecto a aquellos pacientes que no se les hace tomografía. Por ejemplo, aquí en el Dante era simplemente observación, pues nada más 16% de la muestra se detectó en una etapa temprana, haciéndoles nada más revisión clínica. Pero por ejemplo, todos los que hicieron tomografía, tanto en el Dante como en el estudio danés, como en el estudio Nelson, fíjense todos estos, o sea, 52%, casi más del 50% se detectaban en etapa temprana. Y pocos pacientes se detectaban en etapa 4, que son todos estos números que son los rojos. Fíjense, por ejemplo, aquí que nada más era observación, casi el 26% se detectaba en etapa 4. Entonces, por ejemplo, básicamente, ¿qué es lo que se concluye esto? Bueno, pues obviamente el factor de riesgo es el tabaquismo, pero y hacerles tomografía de baja tasa a los pacientes que tienen más de entre 55 y 80 años, por ejemplo, y que tienen más de 30 paquetes por año, es ese grupo donde se puede hacer esto del escrutinio. Estas son las recomendaciones. Básicamente, por ejemplo, vean ustedes aquí, edad entre 55 y 80, básicamente 30 paquetes por año. Esta es la neumotecnia, 55, 80, 30, 15. 15 quiere decir que tengan menos de 15 años de haber sido suspendido el hábito tabáquico. Ahora, lo preocupante son datos como este. De 287,000 screenings, nada más se previnieron 500 muertes. Entonces, para pensarse también el costo que lleva a cabo, que tendría que tener una campaña de esta magnitud. Estas son las decisiones de Medicare del año pasado en Estados Unidos. Básicamente, lo que se hace una especie como de financiamiento conjunto entre las aseguradoras y el Medicare para poder hacer el financiamiento de este tipo de campañas en este grupo de alto riesgo. Y básicamente esta es la recomendación del Youth Preventive Service of Task Force, que son edades entre 55 y 80 años, 30 paquetes por año, y si el paciente fue exfumador, que tenga dentro de los 15 años de haber dejado de fumar. Eso es lo que se tienen que llevar básicamente de esta plática. Hay algunas cosas interesantes. Estos son, por ejemplo, los tratamientos que se le pueden ofrecer a los pacientes con cáncer pulmonar que tienen alguna mutación, que obviamente estos pacientes tienen mejor pronóstico, y sabemos que, por ejemplo, México expresa mutaciones por el tipo de genética que tenemos hasta en un 33% de los pacientes. Y otro punto interesante es aquí cómo se evalúan los nódulos pulmonares. Va a haber una plática de esto, pero rápidamente, en los Nelson Trial y cada uno de estos estudios, se tuvieron diferentes puntos de corte para los nódulos pulmonares. Y este es un punto que se deben de ustedes llevar. Aquel nódulo que mide más de un centímetro y que tiene un volumen de más de 300 milímetros cúbicos, es un nódulo que tiene una posibilidad de tener entre el 11 y 31% de desarrollar cáncer pulmonar. Entonces, este es un nódulo positivo, pero el screening real se cumple para estos nódulos de valor indeterminado. Estos nódulos que tienen entre 5 y 1 centímetro, nódulos que tienen entre 100 a 300 milímetros cúbicos, son nódulos que se tienen que evaluar cada 6 meses. Y bueno, esto es parte de lo mismo, pero les voy a poner esto que es interesante. Ya ven que existe el BRATS, el Liver Rats, o sea, diferentes, ya existen el Thyroid Rats, o sea, ya hay una definición de categorías de riesgo para cada. Bueno, este es el Lung Rats, en donde, por ejemplo, si ustedes tienen, por ejemplo, un nódulo negativo, es aquel se le pone un RATS 1, por ejemplo, y aquí el seguimiento es anual. Estos son para pacientes de alto riesgo. Aquellos pacientes que tienen apariencia benigna, o sea, tumores, por ejemplo, entre 0.5 y 1 centímetro, nuevamente también la posibilidad de cáncer es de 1 centímetro. Estos pacientes, por ejemplo, que ya tienen un LUNRAX 3, por ejemplo, son tumores que tienen entre 1 centímetro y más de 1 centímetro, pero que tienen figuras de bajo riesgo, tienen a 1 o 2% de tener malignidad, y aquellos nódulos sospechosos se califican en 4A y 4B, y obviamente estos son nódulos, todos estos nódulos se tienen que biopsiar. Sobre los nunca fumadores se han hecho trabajos.
Difícil porque la aprobación es sumamente heterogénea, o sea, es difícil dividir en los pacientes que fuman, pues obviamente es fácil saber cuánto es lo que se fuma anualmente, pero en los pacientes que no tienen exposición a tabaco es difícil clasificar aquellos que tuvieron exposición a agentes infecciosos, aquellos que tienen exposición a minerales, aquellos que tienen exposiciones a biomasa, qué tipo de biomasa. Eso es una población muy heterogénea, pero se cumple algo interesante para aquellos pacientes que son fumadores de segunda mano. Por ejemplo, estos son second hand smokers, en donde, por ejemplo, existe una correlación entre el tabaquismo de segunda mano, los nunca fumadores y el desarrollo de cáncer pulmonar de células pequeñas. Y por último, esto se los quería poner. Esto es parte de la presentación de una de las plenarias del Mundial de Pulmón del año pasado, de septiembre del año pasado, en donde ponen a la contaminación ambiental como un carcinógeno reconocido para el desarrollo de cáncer pulmonar. ¿Sí? Entonces, fíjense esto, básicamente está en el grupo 1 de carcinógenos. Nosotros que estamos ahorita muy metidos con esto de la contingencia ambiental, pues vean ustedes esto, ¿sí? Y obviamente, fíjense nada más, este proyecto indica que en el 2010 3.2 millones de muertes en el mundo resultaron por contaminación del aire. Entonces no es una cosa menor, es una cosa que también en la que los gobiernos y todos tenemos que trabajar. ¿Qué cuestiones por resolver hay? Pues obviamente, si esto es sustentable en México, ¿qué hay de aquellos pacientes que fuman intensamente por abajo de los 55 años y mayores de 75 años? ¿Sí? Los que fumaron menos de 30 paquetes por año y dejaron fumar hace más de 15 años, ¿a poco esos tampoco tienen riesgo? ¿Sí? ¿Qué pasa después de 3 años de escrutinio? Porque los escrutinios se llevan hasta dentro de los 3 años. Y esto de los fumadores pasivos y no fumadores. Entonces, creo yo que el otro punto también interesante es que estos tumores, es una slide que se me fue, el uso de tomografía helicoidal en pacientes que tienen riesgo también impactó también en el diagnóstico más frecuente de la enfermedad preclínica. Y eso, cuando fue preclínica la enfermedad, es cuando mejor beneficio ha tenido la detección temprana del cáncer pulmonar. Muchísimas gracias.